Buenos días a todos, buenas tardes para los que nos acompañan desde Europa. Vamos a dar formal inicio a este foro que hemos querido titular Adaptación al cambio climático, perspectivas y propuestas innovadoras desde la gestión de riesgos. Y este evento surge como una alianza de dos asociaciones a la que me enorgullece pertenecer. Por un lado tenemos a la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad, con sus siglas BPM, y del otro lado leía los resultados de una encuesta que hizo el PNUD junto con la Universidad de Oxford, donde encuestaron a más de 1 millón de personas de 50 países, y no es casualidad que el 70% de esos encuestados pues entendieran que el cambio climático es una emergencia global. Y si nos vamos un poquito más allá, pues ese mismo grupo considera que dentro de las cinco, cinco efectos graves de la pérdida de la biodiversidad, pues el número uno justamente es el cambio climático. Y lo que perseguimos esta mañana con este foro, pues es un poquito ver a dónde estamos, qué experiencias hemos nosotros presentado junto con este tema profesionalmente y técnicamente qué estamos haciendo en Latinoamérica, y luego presentar algunas propuestas desde la visión de la gestión de riesgo con lo que nosotros podemos contribuir. Ya les mencioné, es muy importante para ambas asociaciones este tema que está cambiando el rumbo económico, político y social de nuestro planeta. La metodología que proponemos hoy, bueno, es presentarles brevemente ambas entidades, BPM y ACPEGRI, de la mano de sus presidentes, el señor George Jack y Ángel Escorial, y luego vamos a tener la ponencia de dos excelentes profesionales, ambos especializados en sus temas de riesgos y de cambio climático, como son Alex Guerra y Sergi Simón. Y bueno, más adelante, como punto de cierre, vamos a tener unos minutos de interacción, de preguntas y respuestas, donde de manera directa ustedes van a obtener algunas aclaraciones que consideren importantes. Para eso sí les vamos a pedir su colaboración, la pueden ir haciendo desde ya, vía chat. Nosotros la vamos a ir recibiendo para hacer ese momento un poco más expedito y más eficiente. No los agobio más hablando, le voy a pasar la palabra al señor George Jack, que es el presidente de BPM, como les decía, es economista, agrónomo, es alemán y está radicado actualmente en Alemania. Posee más de 30 años de experiencia en posiciones gerenciales, en empresas multinacionales, en más de 4 continentes. Es una persona que es muy enriquecedora conversar con ella, perdón, y le paso la palabra. Muchas gracias, Sibel. Mundo. ¿Me están escuchando? Ahora sí.
Comienzo de nuevo. Bueno, disculpen. Muy buenos días a todos. Un gran placer saludarlos de parte de nuestra organización Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad. Una muy calurosa bienvenida a todos ustedes a nuestro evento desde Alemania. Muy bien, quiero comenzar con una pregunta tan sencilla que nos la hacemos todos. ¿Qué pasa con nuestro mundo? Somos testigos de lo que se debe llamar la destrucción de la naturaleza por la humanidad, con efectos graves para nuestro futuro. Eso no es una exageración melodramática, sino la realidad dolorosa de los dos mega eventos globales, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, que están ocurriendo en forma simultánea. Ya estamos sintiendo sus consecuencias en carne propia. Unos ejemplos: tormentas y huracanes, sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos climatológicos cada vez más frecuentes y violentos. En paisajes marinos, su contaminación, sobreexplotación, destrucción de corales y manglares y de los recursos de pesca y de turismo. Y en paisajes terrestres, la destrucción y contaminación de ecosistemas y sus especies, la elevación de temperaturas a niveles insoportables. Las noticias las vemos casi todos los días. Bueno, son cambios y amenazas que se han acelerado enormemente durante nuestras vidas. Estamos frente a un drama, a grandes riesgos para la misma estabilidad de nuestras sociedades y futuras generaciones, y grandes riesgos para las economías y los actores estatales y privados. La humanidad es capaz de hacer frente a estos desafíos, pero solamente si actúa con urgencia, con buena coordinación y con mucha innovación. Ayer sonaron unas palabras de Joe Biden que son "we can and we must". Bueno, sobre nuestra organización, somos una organización sin fines de lucro que se fundó para motivar y apoyar a las empresas de la región para que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y la prevención y adaptación al calentamiento global. Sabemos que tenemos que cambiar dos cosas: la forma de pensar y la forma de actuar. Y sabemos igualmente que no podemos esperar que los gobiernos resuelvan estos problemas. Somos una organización para Centroamérica y República Dominicana. Nuestros socios en su mayoría son empresas y empresarios. Consideramos que somos una comunidad de pioneros con los conocimientos, la experiencia y la voluntad de contribuir con soluciones y ejemplos a ese gran dilema de la humanidad, y sobre todo de colaborar sin egoísmos con todos que tengan una visión similar. Colaborar con gobiernos y sus autoridades, con los gremios empresariales y empresas pioneras, con organizaciones de la sociedad civil, con el mundo académico y de instituciones técnicas. Y también colaborar con un espíritu empresarial, concentrándonos en obtener resultados. Estamos muy contentos de participar en este evento con la esperanza de poder contribuir a cambios positivos y necesarios en este bello país y la región. Muchas gracias. Gracias, don George, por su palabra. Inmediatamente voy a pasar la palabra al señor Ángel Escorial, quien les decía que es
presidente de APEGRI. A través de esta asociación colabora como experto de UNE en CTN y con la ISO por toda su vasta experiencia en los temas de gestión de riesgo. Es vicepresidente y socio del Instituto G31000, Global Institute for Risk Management Standard, para el que es responsable de los países de habla hispana. Tiene vasta experiencia como catedrático en todos los temas de riesgos, es ingeniero de formación y también nos sentimos muy orgullosos de que haga presencia en este acto tan importante para ambas asociaciones. Muchas gracias, Cibeles. ¿Se escucha? Perfecto. Pues hola, Cibeles. Les saluda Ángel Escorial como presidente de APEGRI, Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre. Les presento este conversatorio sobre la adaptación al cambio climático, en el que se expondrá una perspectiva actual y una serie de propuestas innovadoras desde el prisma de la gestión del riesgo. Permítanme presentar a APEGRI, que es la primera asociación en español compuesta por profesionales de muy distintas especialidades en la que aplicamos la gestión del riesgo de forma transversal, mediante foros como el presente, en el que compartimos técnicas y métodos para avanzar de forma conjunta en un entendimiento global de los conceptos riesgo e incertidumbre. Nuestra asociación fue legalmente constituida en España en 2017 y entre sus socios de ambas orillas del Atlántico hay decenas de expertos en riesgos de todo tipo: crediticio, asegurador, ambiental, laboral, de la seguridad, reputacional, sanitario, asociado a proyectos, entre otros, y no solo la tradicional gerencia de riesgos o administración de riesgos muy ligadas al seguro, ámbito habitual en otras asociaciones. Nuestras actividades giran básicamente en torno a la normalización en ISO, como decía Cibeles, Organización Internacional de la Normalización, mediante la aplicación de las normas de la serie ISO 31000 de gestión del riesgo en todas las normas, principios, directrices, notas técnicas y guías sobre este aspecto. En este ámbito quiero destacar la traducción al español que APEGRI ha realizado del documento IGUA 31 de directrices sobre el uso de la norma ISO 31000 en los sistemas de gestión. Pero en APEGRI no solo debatimos sobre el riesgo y la normalización, sino también abordamos la aplicación de la gestión del riesgo en problemas globales, como son la pandemia COVID-19 o en la materia del conversatorio de hoy sobre la adaptación del cambio climático. Es evidente que el clima es un elemento intrínsecamente cambiante, no solo en el día a día, sino en tendencias a largo plazo. Históricamente conocemos glaciaciones y épocas de calor tropical en el planeta Tierra, pero hoy en día, al hablar del cambio climático, nos centramos en los efectos antrópicos, es decir, los provocados por el hombre sobre el planeta Tierra. Al igual que en la pandemia COVID-19, sigue habiendo y persistirán negacionistas, pero es un hecho científicamente probado la creciente influencia de la actividad humana en el clima. En mi época universitaria de los años 80, el diseño de infraestructuras públicas, caminos, canales, puertos y presas, contemplaba los condicionantes de un clima estático del emplazamiento donde se ubicaba la obra civil, basado simplemente en los condicionantes y datos históricos. Las modernas técnicas de centros de investigación, como el Instituto Hidráulica de Cantabria, han desarrollado modelos de evaluación de riesgos asociados al cambio climático para las aplicaciones a la ingeniería civil con escenarios extendidos a la vida útil de la infraestructura, 20, 50 o 100 años. Pero no solo está trabajando en la perspectiva de adaptación al cambio climático las universidades y los investigadores. Hay otros muchos sectores, como el financiero y en concreto el mundo del seguro y los reaseguradores, que están valorando modelos predictivos de riesgos catastróficos con los que poder abordar los fenómenos climáticos extremos a los que estamos asistiendo. Adicionalmente, como todos los especialistas en riesgos conocen, el riesgo tiene una componente de amenaza, pero otra de oportunidad. Y el cambio climático no es una excepción y presenta oportunidades regionales que pueden ser aprovechadas y que deben ser también adecuadamente evaluadas y consideradas. Quedamos atentos en APEGRI si desean solicitar incorporarse a nuestra asociación vía nuestra web y poder compartir con nosotros su saber hacer y experiencia en jornadas y debates tan interesantes como el que van a atender a continuación o de otros eventos exclusivos para socios. Disponemos de más de una decena de grupos, entre el cual el grupo de trabajo 12 está dedicado al medio ambiente y al cambio climático. Muchas gracias por su asistencia al evento de hoy y espero que este conversatorio les sea de utilidad. Gracias, Ángel.
Gracias por ponernos en contexto de todo el impacto a nivel de riesgo que tiene APEGRI. Y bueno, ya ahora sí vamos a entrar en materia sobre nuestro evento de hoy, sobre nuestra propuesta, de manera que sigamos a través de ambas asociaciones impactando la valoración profesional de nuestros asociados y nuestros relacionados. Le voy a pasar la palabra a Alex Guerra Noriega, quien es un investigador y consultor sobre manejo de cuencas hidrográficas, servicios ecosistémicos, cambio climático, riesgos de desastres y recursos hídricos. Alex tiene un PhD en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford y actualmente es el director ejecutivo del Instituto Privado de Investigación para el Cambio Climático. Nos honra mucho contar con su presencia y bueno, paso la palabra. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Cibeles y colegas de APEGRI y de la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad. Es un honor haber sido invitado para este evento y pues en esta charla que
el riesgo en la comunidad, digamos, de cambio climático a nivel mundial. Así, en su última publicación, el panel intergubernamental de cambio climático lo representó de esta manera, y sí quiero pues hacer énfasis en que está dándose como una convergencia entre toda la comunidad de la gestión del riesgo, que viene desde esos aspectos pues financieros, de ingenieros, de antropólogos, de psicólogos, digamos, muchas disciplinas han estudiado el riesgo, y por otro lado ha venido el cambio climático, ¿verdad? En donde sus términos, los conceptos muchas veces no concuerdan, pero sí se está dando esa convergencia, lo cual es muy positivo, porque si no era muy confuso, digamos, incluso para los gobiernos y por supuesto para el ciudadano, para todos los ciudadanos. Entonces, vemos ese riesgo climático o de impactos por el cambio climático en función de esas amenazas, la vulnerabilidad y la exposición. Y lo vemos con esos dos componentes importantes de, por una parte, lo físico, que por supuesto ya teníamos cierto riesgo climático sin cambio climático, pero ahora eso se está agravando, ¿verdad? Por el cambio climático. Pero del otro lado de esa ecuación, digamos, tenemos todos esos aspectos que tienen que ver con la sociedad. Y ahí es donde tenemos también, por lo menos en el Caribe y en Centroamérica, pero yo creo que es en general en toda América Latina, es en donde tenemos pues un riesgo mayor, porque las dos condiciones, pues tenemos condiciones que hacen que ese riesgo sea mayor. Aquí solo un poco de representación entre riesgo de desastres, que como decía, bueno, hay una parte que no tiene que ver con el clima, por ejemplo, la parte sísmica o volcánica, pero ese riesgo de desastre está siendo, por sus componentes climáticos, que sí hay muchísimos, está siendo modificada por el cambio climático. Y la adaptación de cambio climático, gran parte de esa adaptación se puede ver a través de la gestión de riesgos, pero no toda, porque digamos hay cambios que son muy paulatinos y que pues, van a tener efectos negativos a futuro, pero no se pueden definir como desastres, digamos. Tal vez digamos, es algo conceptual y de cómo se presentan esas amenazas y cuándo se convierte en un desastre, que en general implica que es algo súbito, digamos. De repente se da alguna inundación y hay impactos económicos, en vidas humanas, etc. Pero sí, gran parte de la adaptación al cambio climático puede abordarse desde esa visión de la gestión de riesgos. Esto es tal vez parte un poco más teórica, ¿verdad? Si vemos el último informe del IPCC para América Latina en YouTube, perdón, me voy a detener un poco porque me están diciendo que no se escucha en el canal de YouTube la charla. Ya está, Alex, puedes continuar. ¿Ya está? Bueno, sí, perfecto. Gracias. Lo bueno es que lo más importante viene ahora con ejemplos concretos, entonces para no perder más tiempo, no voy a regresar a lo anterior, porque también creo que las diapositivas lo permitían, ¿verdad? Ver de qué estaba hablando. Entonces, contaba que en el último informe del IPCC, que fue publicado en 2014, estamos esperando el nuevo, que estará entre este año y el 2022. Toma mucho tiempo, ¿verdad?, hacer estos informes. Pero para América Central y América del Sur tenemos estos 3 mensajes importantes que nos dice con evidencia científica, o sea, donde hay de verdad pues, publicaciones que lo respaldan. Entonces tenemos esos riesgos clave que son la disponibilidad de agua en las regiones semiáridas y en donde se depende del deshielo de los glaciares, que es gran parte de América del Sur, ¿verdad? Y en América Central.
Entonces, el agua es un aspecto muy importante en el riesgo, pero también inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales. Y esto es con un nivel de confianza alto. Entonces, algo de ponerle mucha atención. Y ahí del lado derecho podemos ver cómo aumenta ese riesgo a mediano y a largo plazo. También se resalta la menor producción de alimentos. Ahí hay un nivel de confianza medio, pero también eso es altamente pues, importante para nuestra región. Y el otro riesgo clave es la difusión de las enfermedades transmitidas por vectores en altitud y en latitud. Y eso ya lo estamos viviendo, ¿verdad? El dengue antes no estaba en el altiplano de los países, ahora está en lugares que antes no estaba, y donde empezaba, ahora está más difundido. Y pues aquí vemos ese tipo de información que es la que ya tenemos sobre esos riesgos en la región. Y para ilustrar un poco más, vemos, por ejemplo, este mapa. Cada línea que vemos ahí, verde, amarilla, negra o roja, es la trayectoria de un huracán. Esto es en un periodo de 100 años, pero pues ilustra cómo estamos en medio, el Caribe totalmente cubierto, ¿verdad? Pero Centroamérica también en medio de esas dos regiones muy activas con tormentas ciclónicas. Y aunque una tormenta se dé en el Caribe, digamos, o en el Atlántico, jala humedad del Pacífico, y por la orografía que tenemos, entonces hay muchos riesgos asociados. Y esto año con año, y 2020 fue el ejemplo, ¿verdad? Donde se acabaron las letras del abecedario para nombrar los huracanes. Por eso se tuvo que ir al alfabeto griego. Y fue una temporada. Entonces es algo que tenemos. También por el lado de las sequías, está este mapa para el corredor seco centroamericano. Incluso en Panamá hay un arco seco, ¿verdad? Y en Dominicana también está en el norte del país, una región seca. Entonces y hay años en los que tenemos impactos por inundaciones y por sequías en el mismo, digamos, en el mismo año. Podemos tener esos impactos en ambos lugares. Entonces, son cosas a las que ya estamos. Y solo para ilustrar, porque también en los territorios, y por ejemplo en Guatemala, este es el mapa en donde vemos en algunos lugares, por ejemplo el color verde que está ahí en el Pacífico, son lugares que están expuestos a sequías y a inundaciones. Pero hay lugares que están expuestos a heladas, por ejemplo en el altiplano, y a heladas y deslizamientos. Entonces, muy poco del país digamos, es el área que no está expuesta a ninguna amenaza, y algunas expuestas a 1, 2, 3 o hasta 4 amenazas. Y eso es algo, aquí pues solo para ilustrarlo estoy mostrando Guatemala, pero lo mismo vemos en México, en el resto de Centroamérica, en la región andina, y entonces tenemos que adaptarnos a esos riesgos, que yo argumento que antes del cambio climático tampoco estábamos adaptados, teníamos impactos fuertes. Y por supuesto la parte sísmica y volcánica, que aquí en esta región pues tenemos esa interacción entre todas las placas, y uno diría esto que tiene que ver con el clima, pero también es algo que experimentamos recientemente con una erupción fuerte del volcán de fuego, que como ven acá se estima que expulsó 20 millones de metros cúbicos de ceniza, y eso se depositó en las faldas del volcán. Y ahora, bueno, en ese momento pues no tuvo nada que ver con el clima, pero ahora esa interacción con la lluvia, entonces se crean lahares, bajan y vemos todos esos materiales como los que ven en la foto, cada semana en la temporada lluviosa. Entonces está cambiando el cauce de los ríos, se desbordan más fácilmente, y entonces ahí hay una interacción también entre esa parte climática y lo volcánico. Y esto lo tenemos en muchos países de América Latina, ¿verdad? Entonces parte de todos esos riesgos, y entonces ya entramos a esta fase de la adaptación. Esta es una diapositiva que tomé prestada, pero ahí está la fuente de Charles Stave, de Biodiversidad de Francia, ¿verdad? Pero muy, muy ilustrativa en cuanto a que tenemos que pensar en la adaptación a distintas escalas, desde
desde la planta y el campo, pero también yendo al nivel de la finca, de la hacienda, de la microcuenca donde estemos y a nivel de paisaje. Entonces tenemos que pensar en estrategias a esas distintas escalas. Y ahí es donde la biodiversidad va siendo transversal a todas estas escalas, porque tengo que ver cómo la biodiversidad me ayuda en el control de plagas, por ejemplo, en el caso de mi cultivo, pero también cómo esa biodiversidad, que la biodiversidad se define como pues ese conjunto de ecosistemas, de especies e incluso de variedades, ¿verdad? También está esa variedad genética. Entonces la biodiversidad abarca todo esto, pero pensándolo en este nivel de ecosistema, pues tenemos que ver a la biodiversidad como lo dice la palabra, es un sistema, en todos sus componentes están interconectados. Entonces, eso es importante para regular el agua, por ejemplo, para proteger el suelo, entonces mantener la fertilidad, para todos estos procesos. Entonces, también está este concepto de la adaptación o de las soluciones basadas en naturaleza. Digamos, hay mucha coincidencia entre estos términos, pero la idea es que tomemos en cuenta esos elementos del ecosistema, ver cómo los restauramos, los que tenemos todavía los mantenemos, para que entonces ese equilibrio lo podamos mantener y al final nos ayude a adaptarnos. Digamos, esa es la idea importante y vital, y que se puede ver a nivel, como en este paisaje, que ahora la mayoría de paisajes son así, donde está el humano, con sus cultivos, con sus industrias, y entonces tenemos que vernos también como un elemento de ese sistema. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Guatemala, ver ese paisaje, ver las cuencas y ver ese contexto y qué se puede ir haciendo, ¿verdad? Para el riesgo de desbordamiento de ríos, por ejemplo, también mantener el agua fluyendo y que eso mantenga la biodiversidad en los ríos. Por supuesto, ver la monitoreo de plagas y de clima para los cultivos, pero también como en esas fincas, aunque se trate de un cultivo extensivo, en este caso vemos la caña de azúcar, pero en una finca no todo tiene que ser caña de azúcar. Hay regiones cercanas a los ríos donde estamos trabajando en restaurar los bosques, la conservación del suelo, apoyar a las comunidades, digamos, y tomar en cuenta la parte alta de las cuencas. Entonces, unos ejemplos muy puntuales para verlo más aterrizado, porque también eso pasa con el cambio climático, tiende a ser algo muy, muchas veces abstracto, ¿verdad? Yo lo que necesito saber es qué puedo hacer en el día a día y en donde yo produzco, en mi espacio de acción. Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo con fondos del sector privado es apoyar la conservación de los bosques de las partes altas. Esto en alianza con comunidades, muchas de ellas indígenas, y municipalidades, ¿verdad? Porque mantener esos bosques que todavía tenemos es algo fundamental. En los manglares también, ¿verdad? Y hemos trabajado en restauración. Y aparte, hemos visto en dónde podemos apoyar la restauración forestal. Entonces, aquí en este mapa, cada puntito verde es la ubicación de un vivero forestal. La gran mayoría hemos trabajado a nivel comunitario. Y entonces, la idea es ayudar a incorporar más árboles, la gran mayoría especies nativas, y a nivel comunitario, a nivel de empresa, a nivel municipal y a lo largo de las cuencas, parte alta, media, baja. En el caso específico de las áreas de cultivo, aquí tenemos uno de los ríos en donde ya restauramos toda la parte baja del río con su bosque de ribera, y en 3 años nos pusimos y esto fue un acuerdo con las comunidades y municipalidades, digamos, fue un espacio de interacción, digamos, esa gobernanza local fue importante, pero eran casi todas fincas privadas de banano, de palma de aceite y de caña, y accedieron pues a darles su espacio a ese bosque de ribera, y ahora ya se tienen esos kilómetros de bosque. Por favor, Cibeles, me dices verbalmente cuando ya casi se acabe el tiempo. Ya estoy casi al final. Adelante. Muy bien. Entonces, pues han sido experiencias muy positivas y que van avanzando, ¿verdad?
El suelo, ¿verdad? Que es un elemento del ecosistema. También pues hemos estado estudiando las zonas donde hay mayor erosión, la efectividad de las estructuras de conservación de suelo, y lo importante es que también estas estructuras, como las que vemos en las fotos, que son acequias de ladera, no nos ayudan solamente a proteger el suelo, sino que también hemos ahora medido cómo eso aporta a la infiltración. Sin estas estructuras de conservación, el 80% del agua escurre sobre la superficie y el 20% se filtra. Con estas estructuras de conservación es al revés. 80% se filtra y 20% escurre sobre la superficie. Entonces, con esto podemos ayudar a que los ríos, el caudal de los ríos, digamos, se controle y se reduzca en cierta medida las inundaciones y que se recarguen los acuíferos, ¿verdad? Entonces, también ese espacio agrícola puede aportar en estos servicios ecosistémicos, no solamente el bosque. Por supuesto, el bosque natural es el mejor, ¿verdad? Pero se puede incorporar muchas cosas también en las zonas agrícolas. En biodiversidad también hemos estado trabajando en reintroducir especies nativas, especialmente de peces. Y tenemos programa de tortugas marinas. Y pues es algo que hemos estado trabajando con fondos de las empresas. Tenemos un especialista en acuicultura, la liberación de los peces se hace con niños en las escuelas, entonces se crea también esa interacción con los actores. Pues en punto de partida de algunas acciones fue estudiar también la biodiversidad. Y muchas veces se asume que en esos espacios, en ese agropaisaje, digamos, no hay biodiversidad o es muy baja. Pues nosotros la hemos estado estudiando ya varios grupos, aves, reptiles, peces, macroinvertebrados en algunos ríos, y pues hemos encontrado bastante. Entonces, es interesante conocer qué tenemos, conocer en dónde está y cómo podemos potencializarlo. Creo que es algo muy importante. Y aquí, pues, y a través de esta interacción es que conocimos al BPM, porque nos estuvo apoyando este programa de biodiversidad y negocios que desde Costa Rica pues manejó GIZ, y seguimos todo este proceso para estudiar esos lineamientos de biodiversidad. Estudiamos en el campo, vimos todas esas oportunidades para que las actividades agrícolas reduzcan su impacto sobre la biodiversidad, mantengan la biodiversidad que ya tienen, y cómo puede, y el potencial de más acciones. Y esto ya estamos, este año va a ser el primer año de implementación de estos lineamientos, y ha sido un proceso muy interesante de interacción con técnicos, con gerentes, con dueños de empresas, y entonces ahí se ha resaltado esa importancia de la biodiversidad, que también, y con esto termino, tiene una importancia hoy por hoy, y de eso Sergi va a hablar seguramente, es cómo esto ya es parte de las operaciones, sobre todo para aquellos que exportan. Ya en las certificaciones piden qué estoy haciendo en biodiversidad, cómo no contribuye a la deforestación, y entonces ya está contando también para poder seguir vendiéndole a ciertos mercados, para acceder a algunos préstamos. Entonces también de ese lado se está volviendo una pieza clave de las operaciones del sector privado. Entonces yo por acá me quedo y vamos a estar pues dispuestos a responder las preguntas que tengan sobre esta experiencia, que aunque empieza a nivel muy local, digamos, siempre empieza todo con pocos pasos, pero luego vamos acelerando la marcha y ojalá que esto vaya creciendo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias, Alex. De verdad, muchos conceptos interesantes y un briefing bastante importante de todo lo que estamos haciendo. Vamos a pasar la palabra a Sergi Simón Quintana, que es consultor en riesgos y en ciencia de datos. Sergi es licenciado en biología con diferentes másteres en consultoría ambiental, en estadísticas aplicadas,
es técnico superior en dinámica de sistemas y está certificado en ISO 31000. Tiene más de 15 años trabajando como consultor privado y últimamente pues está siendo muy demandado en todos los temas para diseñar modelos sobre impacto económico del cambio climático en el sector financiero. También le digo que para nosotros es de mucho orgullo contar con la presencia de Sergi y sin más preámbulo paso la palabra. Bienvenido, Sergi. Hola, gracias, Cibeles. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos y a todas. Confirmar que se me está escuchando bien en el canal. Si hay algún problema con el audio me lo comunican. Por WhatsApp estoy conectado. Y lo que decía, agradecer, Cibeles, la presentación, agradecer mucho la presentación que nos ha hecho la ponencia de Alex. Súper interesante y ahora pondremos algo en común. Agradecer mucho a las dos asociaciones pues la organización y el esfuerzo que me consta se ha hecho para organizar el evento. Y sin más, y por entrar ya en detalle, vamos a esta breve presentación en la que voy de alguna manera a enfocar el cómo se ha llegado aquí desde un punto de vista ya institucional o cómo podemos decir que realmente los gobiernos y las instituciones, al menos desde Europa, que es lo que más conozco, están empezando a tomarse esto en serio. Los motivos y las causas son más que conocidos, es decir, las empresas, las organizaciones tienen un impacto que ya ha sido evidenciado que es negativo sobre el clima. A finales del siglo pasado ya no solo se evidenciaba que era sobre el clima, la primera gran batalla fue combatir la agresión al medio, sobre todo en los países más industrializados, en el sentido de no contaminar las aguas, no contaminar los suelos, no contaminar el aire. Y paralelamente se iba trabajando y se iba concienciando para que hubiera una lucha, una preocupación contra lo que es el cambio climático. Lo que está claro es esto, que la actividad humana, la actividad de las industrias de los diferentes países contribuye al calentamiento global de diferentes maneras. Y está claro también que ese calentamiento global pues, va a tener un impacto negativo sobre las organizaciones, sobre las personas, sobre las empresas, sobre las instituciones y sobre los gobiernos. Esto es a lo que venimos a denominar riesgos físicos. Lo que me gustaría matizar aquí es, por poner un poco de contexto, es comentar que se habla mucho del riesgo del cambio climático, de riesgos climáticos. Realmente el cambio climático, con el cambio climático a lo que nos enfrentamos es a un cambio de contexto. Un cambio de contexto que va a incidir en la frecuencia y severidad de los riesgos tradicionales que ya venimos analizando. Es decir, como muy bien decía Alex, hemos tenido huracanes siempre, desde la historia, desde los tiempos de los tiempos. Lo que pasa es que la frecuencia y la intensidad de dichos huracanes, de dichas tormentas, con el cambio climático pues van a verse modificados y van a tener pues, mayor ocurrencia en determinados territorios y menor en otros. Por lo tanto, este cambio climático, este cambio de contexto nos enfrenta a riesgos físicos ya conocidos, pero que van a ver modificada su intensidad o su frecuencia. Por otro lado, como pasó con la agresión al entorno natural, que acabó de alguna manera incentivando o obligando a las administraciones a que se generara una gran cantidad de disposiciones legales que de alguna manera regulasen el cómo producir sin agredir al entorno, sin contaminar, podríamos decir que de igual manera este cambio climático ha desencadenado una respuesta social que ha obligado o que obliga a los gobiernos a que establezcan regulaciones, leyes, cambios en la tecnología, cambios en el mercado, que no dejan de ser lo que venimos a denominar riesgos de transición. Es decir, el cambio climático es un doble cambio de contexto. Por un lado es un cambio de contexto puramente físico, de condiciones meteorológicas, pero por otro lado es un cambio de contexto regulatorio. Y como todo cambio de contexto regulatorio, esto incide de forma directa en lo que es el riesgo tradicional de mercado, en el riesgo tradicional de crédito, de interés, en todos los riesgos tradicionales que tenemos asociado al mundo empresarial. Por lo tanto, podríamos decir que todo esto del cambio climático es un doble cambio de contexto que de alguna manera incide
en dos grandes grupos de riesgos ya conocidos, pero que va a hacer que cambien, como he comentado varias veces, en frecuencia e intensidad, en esos riesgos físicos y en esos riesgos de transición. De igual manera, tenemos que entender que cuando hay riesgos, y muy bien comentaba Ángel al principio, cuando hay riesgos hay oportunidades, porque al final el riesgo no es más que el intentar gestionar la incertidumbre a la que nos enfrentamos cuando tenemos expectativas de futuro. Por lo tanto, si yo me enfrento a una incertidumbre asociada a un cambio de contexto, que insisto es un cambio de contexto físico y regulatorio, un cambio de contexto físico y de transición, me enfrento también a oportunidades. Entonces, está muy bien pensar primero en cómo protegerme de esa parte más negativa, de esa connotación más de efecto adverso, pero también es muy importante el cómo me enfrento al aprovechar esa oportunidad que todo cambio de contexto también genera. Y en este sentido, lo que vemos a nivel global es que podríamos decir que estos riesgos físicos nos llevan y nos conducen a un panorama de adaptación al cambio climático, y para pruebas y muestras todas las que ha puesto Alex en su presentación, y no solo en Mesoamérica, cada territorio va a haber de alguna manera modificado su régimen climático y por lo tanto va a tener que adaptar sus actividades muy adecuadas, muy adaptadas, muy especificadas para el clima que tenían, las van a tener que adaptar a ese nuevo clima. Y por otro lado, los riesgos de transición, vamos a ver cómo nos llevan a lo que denominamos la mitigación del cambio climático. O dicho de otra manera, dada la respuesta social y dado que finalmente los gobiernos, como ahora veremos, han acogido ese compromiso vinculante y global para mitigar el cambio climático, es como consecuencia de ese compromiso que se generan los citados o los llamados riesgos de transición. Por lo tanto, y es mi opinión, como un resumen muy global, insistir, el cambio climático es un cambio de contexto que me lleva a que las organizaciones y los territorios deban emprender acciones de adaptación y de mitigación. Y de forma urgente, no, urgentísima, por todo lo que se ya ha hablado. La adaptación, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a un nuevo régimen climático que va a hacer que las frecuencias y las intensidades de los eventos extremos cambien respecto de la que ya teníamos. Y en cuanto a mitigación, ¿por qué? Porque somos muy conscientes de que no podemos mantener ese ritmo de emisiones que nos llevan a ese aumento de la temperatura global. Dicho esto, y como esquema muy general, lo que me gustaría es explicar un poquito en esta presentación el cómo hemos llegado, partiendo de este esquema, ¿no? de que es claro y de que el cambio climático es una evidencia, cómo hemos llegado a un entorno, digamos, regulatorio o de compromiso global que realmente nos permite pensar que esto va en serio. Y digo nos permite pensar que esto va en serio porque la cosa ya empieza en el año 72 del siglo pasado en Estocolmo con la primera conferencia del clima. Y no es hasta este pasado 2020, diría yo que en 2019, que empezamos a ver de forma asidua en los medios que esto del cambio climático va a tener cierta incidencia en lo que es la economía global. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado del 72 hasta aquí? Pues empieza todo con la conferencia de Estocolmo, pero hay un primer hito más reconocido que el de Estocolmo, es 20 años después, que es la Cumbre de la Tierra de Río, en la que empiezan a ponerse de manifiesto los cambios en el clima, la evidencia científica de que esto tiene un origen antrópico y de que debemos hacer algo al respecto. A partir de esta puesta encima de la mesa de lo que supone la emisión de gases de efecto invernadero, se empieza a trabajar ¿para qué? Pues para que, como se ve que el tema del clima es un tema global, pues entre todos los países, todos los gobiernos haya un compromiso de intentar limitar las emisiones. Pero claro, esto no es tan sencillo porque no todo el mundo produce con la misma intensidad y no todo el mundo, entre comillas, o no a todo el mundo, entre comillas, se le puede atribuir la misma responsabilidad. Por otro lado, el emitir menos se entiende como una pérdida de competitividad. Es decir, producir lo mismo con menos emisiones de CO2 implica necesariamente invertir en tecnología más limpia, en tecnología no testada, en tecnología muy cara de desarrollar y no implementada a gran escala. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que
las presiones geopolíticas y diríamos de guerra comercial entre los diferentes gigantes atascan una tras otra todas las conferencias para poder llegar a un gran acuerdo o a un gran, un gran acuerdo, un gran compromiso de limitación de esas emisiones. De ahí partimos del famoso protocolo de Kioto, en el que intenta decirse, hoy vamos a poner un límite a todo ello. Pasamos por Bali, se prolonga el protocolo de Kioto, que si ahora firmo yo, que si ahora no firmo, que si ahora me retiro. Y en 2009 podríamos decir que definitivamente fracasan estas negociaciones. Fracasan las negociaciones en el sentido de que el comercio de derechos de emisión, tal y como se plantea, no funciona. Se empiezan a comprar derechos de emisión como si fueran futuros y opciones de países en vías de desarrollo, de forma que se hipoteca su futuro desarrollo, tal y como lo hemos conocido en los países más desarrollados. Y digamos que todo esto, cae digamos, en un pozo que parecía no tener fondo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empieza a plantear un nuevo acuerdo global. Empieza a considerarse que esto de la economía bajo en carbono y que esto de la, ¿cómo lo diría?, de la descarbonización de la economía puede ser una oportunidad global a nivel económico, a nivel financiero, y es aquí cuando, pues desgraciadamente o afortunadamente, en el momento en que entra la palabra financiero en el debate, empieza a coger fuerza el discurso y el compromiso. Y ahora me gustaría explicar cómo se llega a construir. No es que todo surja y explote de esta manera como hablo en el 2015. El volcán explota en el 2015, pero fueron necesarios todos los años anteriores y todos los fracasos anteriores para que realmente pudiéramos acabar teniendo lo que tenemos, ¿de acuerdo? En 2015 sí que es verdad que se llega al Acuerdo de París, que es un acuerdo jurídicamente vinculante. El haber conseguido esto es una barbaridad. Y se pone tan de manifiesto que es una barbaridad porque a partir de ese 2015 es una incontinencia en regulaciones, legislaciones, acuerdos, pactos, el generar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las ODS. En 2016, en la COP22 de Marruecos, se crea una Agenda Mundial de Acción por el Clima, donde ya empiezas a ver acciones concretas, se empiezan a adherir todos los países, se crea lo que es el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima. En 2018... esto va pasando todo muy rápido. En Katowice se presentan ya con detalle las normas, las directrices y los procedimientos de los acuerdos de París. Parece que todos aquellos países que habían hecho fracasar la última de las convenciones, Rusia, Canadá, Estados Unidos, se suman, pero además con entusiasmo. Y para mí lo que viene a ser el hecho más significativo, y quizás por mi trabajo, ¿no?, y por dónde estoy ahora situado, en 2016, solo unos meses después de que acabara la conferencia de París, el G20 insta a la Financial Stability Board, quizás el mayor organismo de control financiero a nivel global, insta a la Financial Stability Board para que cree un grupo de trabajo que se encargue de determinar qué información deben revelar las organizaciones a sus stakeholders para hacerles saber qué impacto va a tener el cambio climático en sus resultados. Esto, que parece así baladí, es lo que ha armado el pitote, perdonadme la expresión, que tenemos ahora en Europa. Este encargo de montar un grupo de trabajo, además, la Financial Stability Board no se lo da a otro que a Michael Bloomberg. Cuando tú ves que en 2016 la Financial Stability Board le encarga a Michael Bloomberg que cree un grupo de trabajo para determinar cómo se deben informar a los stakeholders que el cambio climático va a afectar en las actividades, pues es cuando empiezas a ver que la cosa puede ir en serio. Como resultado de este mandato se crea la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, la TCFD, que lo que viene a hacer es desarrollar una guía de recomendaciones sobre cómo debe considerarse el impacto del cambio climático en las organizaciones. Y esto es en lo que me gustaría centrar ya la parte final de esta exposición. ¿Por qué? Porque estas grandes recomendaciones de la Task Force, que van a empezar acogiendo las grandes organizaciones y las grandes empresas que cotizan,
También van a ser de alguna manera acogidas por la banca, pues por cotizadas en primer lugar, y porque necesitan también tener controlado dónde invierten el dinero, y en última instancia van a ser acogidas por todas las pequeñas y medianas empresas. Veremos ahora brevemente por qué. Como comento, esto viene todo de la conferencia de París, es la gran explosión. Que se posicione la FSB es, vamos, indiscutiblemente un hito, y que se cree la Task Force igualmente es, de mucha importancia. La Task Force se crea para ayudar a identificar la información que necesitan los inversores, prestamistas y aseguradoras y evaluar adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Aparecen las palabras riesgos, oportunidades, clima, inversores, etc. La parte de la justificación, que se puede leer en el reporte por el que se crea esta Task Force, lo que dice es que el grupo de trabajo ve los riesgos relacionados con el cambio climático como uno de los riesgos más importantes y quizás más incomprendidos que hoy enfrentan a las organizaciones. Y permítame que lo lea textualmente, porque es que creo que tiene su importancia. El Acuerdo de París llevará a efectos y disrupciones de corto, medio y largo plazo en la medida en que las economías hagan la transición hacia una economía baja en carbono. Este riesgo de transición es importante para los responsables de la política interesados en la estabilidad y en la capacidad de recuperación del sistema financiero global. Si el impacto económico de los cambios fuertes en el uso de la energía y en la revaluación de los activos intensivos en carbón son administrados de manera efectiva, los mercados financieros globales requerirán información mejor y más consistente para apoyar las decisiones de inversión, préstamo y suscripción de seguros mejor informadas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quieren decir ellos con esto? Lo que se quiere decir es que para mí, es una percepción muy personal, lo que nos está diciendo esto es que se ha dado con la tecla de lo que es la protección del entorno o la protección del clima. Es decir, vamos a conseguir que el capital fluya hacia lo que realmente es sostenible. En vez de penalizar de forma directa o fiscalizar de forma directa la contaminación, que hemos visto que nos ha generado demasiadas tensiones geopolíticas, vamos a hacer de la sostenibilidad un negocio global y de la descarbonización una nueva revolución industrial. Espero que me esté explicando lo suficientemente bien. Esto digamos, no entra en contradicción con tener una conciencia y con tener una comprensión de que esto es un problema real, planetario, de biodiversidad, como muy bien decía en toda su exposición Alex. Realmente toda esa problemática y que alguien o que la sociedad haya sido consciente de ella es lo que ha provocado que al final la política y la economía global vean como una oportunidad y como una obligación, o como una obligación-oportunidad a la vez, esto de luchar contra el cambio climático. La Task Force, y insisto en estas recomendaciones porque creo que es el marco general al que se van a acoger luego todas las regulaciones futuras, establece que las revelaciones, las divulgaciones, la información que debe suministrarse en relación al impacto que el cambio climático va a tener en las empresas se tiene que hacer a 4 niveles. A nivel de gobernanza, a nivel de estrategia, a nivel de gestión del riesgo y a nivel de métricas y objetivos. Es decir, coge los 4 elementos de las organizaciones y no solo se limita a decir, oiga, pues ténganlo en cuenta usted en sus compromisos, en sus formas de responsabilidad social corporativa. Están hablando de que definas claramente cómo lo implementas a nivel de gobernanza, pero qué estrategia tienes, cómo lo incorporas de forma transversal e integral en la gestión de tu riesgo y, sobre todo, que identifiques métricas, objetivos y que las hagas públicas. De igual forma, esta Task Force define que hay dos grandes grupos de actividades o dos grandes sectores que van a tener una incidencia muy notable y que tendrían que empezar a trabajar de forma radical estas recomendaciones, y que son, por un lado, el sector financiero, que incluye la banca, los seguros y la gestión de activos, ya sean propios y de terceros, y los grupos no financieros, en el que incluye energía, transporte, materiales y construcción, agricultura, alimentación y productos forestales. Prácticamente cualquier tipo de actividad que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Y para entrar un poco más en detalle, lo que hacen es, para cada uno de estos 4 ámbitos de gobernanza, estrategia, risk management, metrics y objetivos y métricas y objetivos, define
dos tipos de, define diferentes objetivos que de alguna manera tienen que ponerse de manifiesto en esta información. En gobernanza, por ejemplo, describir la forma en la que se ve de forma global los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima en la organización. Al igual que describir, por ejemplo, los roles de gestión y de evaluación de los riesgos relacionados con el clima. Luego te pide que describas qué riesgos y oportunidades ha identificado la organización, que describas además cómo los han identificado a corto, medio y largo plazo, qué tipo de análisis realizas, etc. Hasta 11 cuestiones piden que llegue a revelarse. ¿Por qué son importantes estas 11 cuestiones? Ahora paso a un plano ya inferior y con esto finalizaré, un plano un poquito más abajo, es ver cómo recoge la Unión Europea estas recomendaciones de la Task Force. La Unión Europea coge y dice, bueno, aquí apostamos por esta descarbonización de la economía y lo que vamos a hacer es un plan de acción de la Comisión para una economía más ecológica y más limpia. Y dentro de este plan de acción plantea dos grandes actuaciones o acciones, dos grandes grupos de actuaciones, las relacionadas con la adaptación al cambio climático y las relacionadas con la transición a una economía baja en carbono. Para ello, lo que dice es, vamos a movilizar una ingente cantidad de dinero, hablan de hasta 180.000 millones anuales más de los que se venían destinando, a, de alguna manera, cambiar la forma que tenemos de trabajar. Vamos a destinarlos a descarbonizar esta economía y, a la vez, a adaptarnos y prepararnos para esos eventos adversos, meteorológicos, que se van a producir por el cambio climático. Para ello, lo primero que hacen, y vuelvo a insistir, teniendo muy en cuenta que el sector financiero es el que va a tomar relevancia, lo primero que hacen es decir, mirad, vamos a diseñar una taxonomía que no es más que una clasificación de actividades que van a ser consideradas como sostenibles y que, por lo tanto, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, la banca va a poder de alguna manera ver bonificadas sus reservas si hace que el capital fluya hacia este tipo de actividades. Me explico. Si yo estoy en una entidad financiera y dejo dinero, por decirlo de una forma muy de ir por casa, y dejo dinero a una empresa que según la taxonomía está alineada con una economía baja en carbono, ese dinero que yo presto se va a poder ver bonificado en mis reservas de capital. Por lo tanto, la banca va a tener más dinero como más dinero deje a actividades que se van a considerar sostenibles. ¿De acuerdo? Que se van a considerar sostenibles según esta taxonomía. Ahora la banca, y es en lo que más se está demandando últimamente, lo primero que quiere es saber cómo tiene diversificada su cartera de clientes empresa y dónde tiene expuesto su dinero. ¿Por qué? Porque las empresas con riesgo de transición son aquellas empresas que no están alineadas con la taxonomía y que, por lo tanto, van a tener dificultades para acceder al capital. Si tienen dificultades para acceder al capital y, además, tienen trabas ya, digamos, regulatorias y de crecimiento, estamos haciendo de alguna manera que desaparezcan esas actividades más contaminantes. ¿De acuerdo? Es una forma igual muy economicista y muy poco romántica de ver la lucha la lucha contra el cambio climático, pero bueno, es una lucha es una acción bastante pragmática. En este sentido, la taxonomía recoge dos grandes grupos de clasificación, los relacionados con la mitigación y con la adaptación al cambio climático. Lo que están diciendo es todo lo que tenga que ver con dejar dinero a empresas que contaminan poco va a estar bien visto y, por lo tanto, bonificado. Y, por otro lado, todo lo que sea dejar dinero a empresas que contribuyan a que estemos mejor adaptados al cambio climático va a estar bonificado. Paralelamente, la idea que tiene la Comisión es incluir también un volumen de capital importante para este ejercicio. Para el próximo trienio son 100.000 millones de euros que van a ir destinados a lo que denominan una transición justa. Es decir, se es consciente de que esta descarbonización de la economía pone en serio riesgo, de hecho va a hacer desaparecer algunos sectores de actividad. En España tenemos un claro ejemplo, que es la industria del carbón, tiene los días contados. Lo que hace la Comisión Europea es decir, bueno, como somos conscientes de que vamos a tener que dejar de hacer determinadas actividades, no podemos del día a la mañana hacer que desaparezcan y toda la gente que depende de estas actividades que se quede en la calle.
Por lo tanto, vamos a destinar un paquete de dinero, de ayudas, a reconvertir o a reubicar toda esa parte de la economía que va a desaparecer, reubicarla en otras partes de la economía que sí que estemos fomentando. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene a denominarse la transición justa. Un último inciso al respecto de esta transparencia, ahora con todo lo del COVID y compañía, porque claro, esto 2018 es cuando sale el plan de acción, empezaba a implantarse en 2020, pero claro, en 2020 aparece la pandemia. Entonces, como aparece la pandemia, la Comisión Europea dice, pues vamos a tener que hacer primero un plan de recuperación de la economía de toda Europa. Y para ello lo que hacen es abrir, digamos, una bolsa de emitir deuda, porque al final lo que hacen es emitir deuda europea por un valor de 750.000 millones de euros, una salvajada de millones. ¿Para qué? Para reactivar la economía en todo el continente, en toda Europa. ¿Pero qué es lo que han hecho? Para no desviarse de esta hoja de ruta que tenían con el plan de acción de una economía más ecológica, lo que han hecho es condicionar estos millones del plan de recuperación a que las inversiones se hagan en actividades que estén alineadas con la taxonomía. De alguna manera están diciendo, oye, ahora la economía ha caído, estamos realmente mal, vamos a reflotarla, vamos a recuperarla, pero ya que vamos a partir, no de cero, pero ya que vamos a reflotar, vamos a hacerlo bien. Es decir, bueno, vamos a hacerlo sobre aquel tipo de actividades que ya están alineadas con la taxonomía. Esto está generando, pues bueno, guerras políticas entre diferentes países que habían visto en el COVID la oportunidad de pillar fondos europeos no asociados a cumplir con estos requisitos de sostenibilidad. Europa ha dicho, no, esto no es excusa. Es decir, ahora lo que no podemos hacer es destinar dinero a una recuperación rápida y no sostenible. Entonces, bueno, si nos hemos comprometido a que sea sostenible, la recuperación la vamos a hacer, pero basándonos en estas mismas directrices que ya teníamos establecidas. Y poco más. Como veis, podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo porque hay muchos detalles, pero básicamente lo que me gustaría que se quedara de este conversatorio, de esta charlita que acabo de dar, es que realmente el cambio climático es un cambio de contexto, es un cambio de contexto que tiene tintes físicos y de transición o regulatorios, que realmente no son nuevos riesgos, sino que es una forma de analizar los riesgos tradicionales desde otra perspectiva o con otro contexto, como muy bien decía Ángel al principio, que al final es lo que en ISO 31000 también dejan tan claro siempre. Y que luego eso, que ante los riesgos físicos no nos queda más que la adaptación y ante los riesgos regulatorios no nos queda más que la transición. Entonces, aquí esto es lo que tenemos. Va a crear desigualdades, luchas de fuerza y cada país, cada región va a tener que posicionarse aprovechando sus fuertes. Y Mesoamérica, su esfuerzo tiene que ir muy dirigido a la adaptación, evidentemente, porque el riesgo físico es el más evidente y el de más severidad que tienen encima, pero por otro lado también podrían aprovechar las oportunidades que genera que el dinero fluya hacia economías más sostenibles, más verdes y más integradas en el entorno. Y nada más, os dejo con esto. Espero que haya sido de interés y estoy a vuestra disposición para cualquier duda y aclaración que se plantee. Gracias, Sergi. Agradecemos mucho tu ponencia también. Bueno, ahora vamos rapidito a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Tengo bastantes que se han animado, que me lo han enviado a chat privados y todo. Vamos a ver cómo la organizo porque son varias y voy a empezar por Alex. Me dicen, en el desarrollo de iniciativas y proyectos de adaptación, ¿cuáles fueron las barreras de mayor relevancia para la implantación de soluciones técnicas? Muy bien. Tal vez me voy a enfocar en dos de ellas. Una es que cuando empezamos a trabajar había muchos conflictos locales. Bueno, digamos, una clasificación de esos conflictos es socioambientales, digamos, y yo creo que es algo, por lo menos en Centroamérica, pero
yo creo que puede ser en toda la región, ¿verdad? Donde hay con las actividades de empresas privadas, pues hay mucha discusión, ¿verdad? Y hay muchos conflictos con comunidades locales. Entonces, esa fue una primera fase de construir confianza, ¿verdad? De que se acercaran, de que se conocieran y de que, digamos, y me estoy refiriendo a esas prácticas de adaptación en donde involucraba, pues, a distintos actores. Entonces, ese proceso de conocerse, de hablarse y de que hubiera confianza, pero entonces los proyectos de adaptación hasta se convirtieron, como los bosques de galería que les estaba mostrando, hasta se convirtieron en hasta un elemento de cohesión, lo cual tiene otros beneficios, ¿verdad? No solo adaptación al cambio climático. Ha sido muy interesante. Y la otra que me gustaría mencionar es también con los que trabajamos, pues lo que exportan son commodities, como les dicen, ¿verdad? Son bienes de estos que circulan. Y entonces en años en los que los precios de esos commodities están muy bajos, entonces esas inversiones extras para este tipo de cosas pues bajan. Tampoco se han eliminado, digamos, pero sí esos procesos se hacen más lentos. Cuando hay buenos precios y entonces hay mayor bonanza, digamos, entonces se animan e invierten más. Pero entonces sí va muy de la mano con esa disponibilidad, con esa parte económica, lo cual se entiende, ¿verdad? Porque tienen que priorizar pues las operaciones y sobre otras cosas. Pero eso se hace más lento. Y tengo otra para continuar con Alex, que dice, ¿cuál es la visión científica sobre el futuro en el manejo del agua como agente de transformación y balance de los ecosistemas? Pues sí, a través del agua es que hay mucha preocupación, ¿verdad? De que a través del agua es que se van a sufrir los mayores impactos del cambio climático, ya sea por exceso del agua, por aumento de frecuencia en eventos como inundaciones, pero también las sequías. Entonces, y eso va dependiendo de lugar en lugar. Incluso dentro de un mismo país puede haber zonas que se vean más afectadas o no. Entonces, el agua sí se convierte en el elemento principal y pues yo he argumentado que la gestión del agua es la columna vertebral de la adaptación al cambio climático. Y eso es algo que vemos en América Latina, que es una de las regiones que cuenta con más agua. O sea, nosotros de agua no deberíamos tener problemas, pero la gestión integrada de este recurso es algo en donde estamos muy rezagados. O sea, España, y que aquí Sergi no me dejará mentir, pues es un país en algunas regiones semidesértico, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues se ha convertido en la huerta incluso la región de Murcia, ¿verdad? Es súper interesante, donde tiene menos de 200 milímetros de lluvia al año y es una de las huertas de Europa. En América Latina tenemos mucha agua, pero la gestión integrada es lo que, sin cambio climático, ya nos trae problemas, incluyendo enfermedades, conflictos, y bueno, hay de distintas, pero entonces en eso tenemos que apostarle mucho para reducir esos impactos en el presente y sobre todo con la presión que nos trae el cambio climático en el futuro. Y bueno, y siguiendo con la misma línea, me comentan, Alex, el manejo de los recursos hídricos son aspectos clave para la disponibilidad del agua dulce, que es un aspecto relevante para afrontar los riesgos del cambio climático. Su presentación fue muy ilustrativa en estos temas, pero ¿nos podría comentar algunas buenas prácticas para la conservación de los acuíferos subterráneos y superficiales en los proyectos? Sí, muy bien. Nosotros, pues, Guatemala es uno de los países que más está rezagado en la gestión del agua. Aquí tenemos escasez dentro de la abundancia. A veces puede estar inundada la calle, pero dentro no me sale agua del chorro, del grifo. Entonces, estamos muy mal en esa gestión del agua. Pero entonces aquí estamos empezando, estamos en pañales, digamos, estamos en un nivel muy básico donde ni siquiera tenemos identificados los acuíferos.
y entonces no sabemos qué tan grandes son, qué tan profundos, cuánta agua transmiten, digamos, dónde se recargan. Entonces, hasta esa parte tan básica no la conocemos como país. No tenemos una ley del agua y no hay una autoridad, no hay quien dé licencias. Es una locura, ¿verdad? Entonces, es algo que yo le he llamado anarquía hídrica. Y entonces esto nos ha traído muchos problemas. Pero entonces en el instituto, pues tenemos ya varios años de tener una línea de trabajo en agua subterránea para ir mapeando, para ir conociendo cómo se está comportando el nivel del agua, sobre todo en los pozos comunitarios, y que eso nos dé mayor información sobre en dónde son las áreas de recarga, en dónde se pueden hacer cosas. Pero algunas de las prácticas para contestar a esta pregunta es, en primer lugar, el agua se tiene que manejar desde la oferta y desde la demanda, digamos. Entonces, tiene que haber un uso más eficiente, más respetuoso o sabio incluso del agua por parte de los usuarios, especialmente en la agricultura, que es el mayor usuario del agua a nivel mundial. Entonces, para que las extracciones sean menores, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante. Entonces, trabajar en eficiencia, en esa coordinación del uso del agua también, que ahí tenemos avances muy interesantes. Y luego, pues, conociendo esa dinámica del agua subterránea, entonces viendo en dónde son las zonas de recarga. Está generalizado en América Latina que tener bosque me ayuda a recargar mis fuentes de agua, pero no es lo único. O sea, sí es algo muy importante, pero también en las zonas agrícolas se pueden tener acciones que ayuden a que haya una mayor recarga, hasta en lugares urbanos. Y en Alemania, don George sabrá, ¿verdad?, que hay zonas en donde tienen algunas estructuras urbanas para ayudar a esa recarga del agua. El agua de lluvia incluso, ¿verdad? En muchos de nuestros países nosotros la captamos, la mezclamos con el agua sucia y luego se va a las plantas de tratamiento, si hay plantas de tratamiento. Es un recurso que la tratamos mal, ¿verdad? Es entrega a domicilio de un recurso valioso y lo que hacemos es tirarlo al drenaje. Entonces también hay lugares en donde esa agua de lluvia de los techos se ponen pozos de infiltración y entonces eso pues estoy llevándolo al acuífero. Entonces hay cosas según en donde yo esté que se pueden ir haciendo. Ya. Vuelvo ahora contigo, Alex, pero déjame pasar un poco donde Sergi. Sergi, me preguntan principales acciones financieras para la implementación de estrategia de transición en el sector privado europeo. Ahí es nada. Mirar, el primer reto para las entidades financieras es identificar qué parte de su cartera está en riesgo de transición. Parece una tontería, pero no lo es. Si hasta ahora tú has estado concediendo créditos sin tener en cuenta criterios ambientales o criterios de alineación con la taxonomía europea, pues bueno, ahora tú no sabes exactamente cuál es la distribución de tu cartera y cómo está segmentada. Entonces, lo primero que están demandando es hacer un análisis de su cartera para ver cuál es su exposición a ese riesgo de transición. Una vez tengan hecho ese análisis, lo que van a hacer es, por un lado, retirar el dinero de aquello que no esté alineado con la taxonomía de forma clara y, por otro lado, inyectar el dinero en aquello que esté de forma clara alineado con la taxonomía. Esto nos lleva a otro riesgo, que es el riesgo de burbuja que ya conocemos. En su momento vimos la burbuja de las .com, de las .com, porque todo lo que sonaba tecnológico recibía capital. Ahora podría ser que aquí todo lo que suene a sostenible empiece a recibir capital y no todo lo sostenible es rentable. A veces tenemos que saber utilizar bien esas palabras. O mejor dicho, no todo lo verde es rentable, lo sostenible sí, a la larga es como debería ser, ¿no? Pero no todo el que se vende como sostenible te garantiza una mínima rentabilidad. Entonces ahí está un poco ahora el posicionamiento de la banca. Instrumentos va a haber muchísimos, pero siempre condicionados a el alineamiento con esta taxonomía. Dale, perfecto. Sergi, siguiendo contigo, me preguntan aquí que si crees que la iniciativa de la Comunidad Europea podría beneficiar a las economías latinoamericanas y emergentes que alojan un alto porcentaje de la biodiversidad
del mundo. Mi opinión es, porque esto me lo preguntan muy a menudo. O sea, por un lado pienso que esta política de la Comunidad Europea es una política de compromiso, como he dicho, me parece muy bien, pero por otro lado también es una política proteccionista, dejarme que lo diga de esta manera. Es proteccionista sobre todo para intentar evitar fuga de producción a los países asiáticos. En el caso de Latinoamérica es diferente, no ha habido la fuga que se ha tenido de producción más intensiva como ha habido Asia. Lo que puede pasar es que, bueno, como daño colateral, las exportaciones de Sudamérica hacia Europa se puedan ver afectadas por esos requisitos de estar alineado precisamente con esa taxonomía. Lo que sí que veo y hemos comentado algunas veces que Latinoamérica debería aprovechar que se busca esa sostenibilidad en toda la cadena para poner en valor sus activos naturales, es decir, que exporten con el añadido del valor del activo natural que están preservando. Esto es un reto al que se tendrán que enfrentar pues, los países en Latinoamérica, pero como muy bien decía Alex, es que antes tienen que empezar por tener una ley del agua. Es que ahí es nada y no es nada sencillo. Aquí, bueno, cuando estás en un entorno regulatorio como el europeo, pues en España tuvimos que correr muchísimo, pero yo creo que si lo hubiéramos tenido que hacer solos en Europa, estaríamos peor, vamos, que en muchos países de Latinoamérica. Entonces, es importante el ver cómo este ambiente regulatorio que busca la actividad 100% sostenible puede influir en las exportaciones de países de Latinoamérica, que, oye, mira, yo no tengo el nivel de tecnología de producción limpia que tienen ustedes, pero es que yo estoy cuidando un capital natural que ustedes no tienen. De alguna manera esto debería ponerse en valor. El cómo, creo que habrá mecanismos de cooperación internacional en el que de alguna manera se podrá compensar determinada producción menos limpia en Latinoamérica a cambio de esa conservación de los activos naturales mundiales. Gracias. Y Sergi, tengo otra que dice, ¿cómo se visualizan motivaciones a la banca respecto de las empresas que están en la taxonomía? ¿Crees que esto se extrapole al sector asegurador? A ver, el sector asegurador tiene la doble vertiente. Yo no soy muy experto en el sector, pero por lo que estoy viendo, tiene la vertiente del seguro, de la transferencia del riesgo, que esto es una cosa, pero luego tiene la otra gran vertiente que a veces nos olvidamos de ella, que es la de la inversión. O sea, el sector asegurador es un sector que invierte. Y como un sector que invierte y que tiene carteras, es un sector que le aplica todo lo que sea flujo de capital hacia actividades sostenibles. Porque al final, si yo soy una aseguradora y mis fondos están en cestas en las que sus actividades de alguna manera no son alineadas con la taxonomía, tendré un problema de rentabilidad, porque esas actividades van a tener más dificultad para acceder al capital. Y en caso de acceder al capital, lo van a tener más caro. Por lo tanto, desde el punto de vista de las entidades aseguradoras, como seguro, como transferencia del riesgo, son actividades que yo entiendo, es un sector que yo entiendo que está muy protegido, porque como es un sector que tiene mucha resiliencia a adaptarse año tras año, es decir, si hay más siniestralidad, aumento las primas, ahí no tiene problema, y lo que es demasiado arriesgado no lo cubro o lo excluyo de mis pólizas, ahí no le veo mucho el problema. Ahora, en la división más de sector financiero, de inversión, ahí sí que veo que las compañías aseguradoras se tienen que poner mucho las pilas porque van a tener que invertir con cabeza, con criterios de alineamiento a la economía sostenible. Ya, listo. Alex, tengo una pregunta un poco cortita. Dice que si a través del instituto, que si el instituto tiene incidencia en la industria azucarera de todo Centroamérica. Yo diría que sí, pero ¿qué nivel de incidencia? Es tal vez es la mayor pregunta. En donde más tenemos es en Guatemala, en donde incluso nosotros pues construimos la política ambiental del sector azucarero
y las normativas. Entonces, basado en todo un análisis de todos los impactos que tienen, entonces se fue regulando cada cosa, incluso la quema de la caña, que ustedes sabrán es algo muy controversial de ese sector, pero entonces se hicieron instrumentos para monitorearlo, la parte de agroquímicos, la parte del agua, la biodiversidad era el componente que faltaba y que presenté en mi intervención ese proceso que seguimos, pero digamos es donde más, porque aparte de crear esa política, la normativa, también hemos ayudado con investigación, capacitamos, acompañamos, ayudamos en monitoreo, entonces ahí sí totalmente estamos. En El Salvador estamos empezando, que es segundo año que lo tenemos, y a nivel centroamericano, pues en algunos eventos que se han dado, pues sí, nosotros hemos ido a presentar, hemos dado capacitaciones, pero en los otros países ha sido menor la influencia. Ahí me quedaría. Y bueno, vamos a Chile, Alex. Alguien de allá nos dice que ellos han tenido una sequía severa por varias décadas y que si tú conoces o has visto algunos estudios en ese sentido que se hayan hecho a través del Instituto de Cambio Climático. Pues nosotros hemos estado estudiando las sequías y que sí, uno de los retos al estudiar las sequías es que hay por lo menos 50 maneras de definir las sequías, porque hay entre meteorológicas, hidrológicas, agronómicas y luego hay metodologías para hacerlo, muchas, pero lo hemos enfocado, por supuesto, en Guatemala, no para Chile, pero sí yo invitaría a que estén atentos a ese siguiente reporte del IPCC sobre cambio climático, que tiene un capítulo entero sobre América Latina. Entonces ahí es donde van a salir todas esas conclusiones sobre lo que ya se ha observado, sobre lo que ya hay evidencia, pero también lo que se espera a futuro. Entonces ese es el documento clave. Hay publicaciones de la CEPAL, por ejemplo, que tiene una oficina en Chile, y bueno, y de ahí pues hay las publicaciones científicas tienden a ser más localizadas, ¿verdad? Entonces, pero otra recomendación es buscar las comunicaciones de cambio climático, que ese es uno de los compromisos de cada país, informarle a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático qué es lo que está pasando en el país y esas proyecciones. Entonces ahí es donde, en Guatemala apenas vamos por la tercera, que está a punto de terminarse, pero ya hay países que van por la quinta, sexta comunicación. Entonces esos son buenos documentos de referencia para el país. Excelente. Y tengo una que me imagino que es para Sergi, que dice, ¿cuál es el diseño sectorial para una transición justa? Diseño sectorial. Al final, lo primero que tenemos que hacer como sector es determinar si nuestro impacto esperado es más de transición o más físico, o es más un mix físico y de transición. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tipo de actividad que realizamos, la dependencia energética de esa actividad, lo intensiva que es en el consumo energético, y su ubicación geográfica. La ubicación geográfica acaba determinando a qué riesgos físicos te expones, y lo otro, a qué riesgo es de transición, en el sentido de que como mayor dependencia tenga del combustible fósil, ya sea directa o indirectamente, más difícil voy a tener mi acceso al capital. Es que básicamente el resumen es ese, es decir, ¿en qué sector estoy? En el sector de la automoción, muy bien. ¿A qué me dedico? Pues me dedico a fabricar catalizadores diésel. ¿Dónde? En Europa. Pues mal, porque en el 2040 el diésel se prohíbe en Europa. Entonces el problema ya no es Volkswagen o Seat o Ford, que tienen un músculo financiero suficiente para adaptarse. Siempre digo que es como si las especies animales pudieran comprar su capacidad de adaptación a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, es decir, los insectos ricos pueden adaptarse mejor que los insectos pobres. Pues en este sentido es igual.
la capacidad y la solvencia financiera también determinan el grado de resiliencia. ¿Por qué? Porque fijémonos en la cantidad de empresas del sector petrolero tradicional que ahora miras a qué se dedican y están totalmente diversificadas. Alguna de ellas con unos cupos de energía renovable brutales en sus organizaciones. El problema lo tiene la pequeña y mediana empresa totalmente dependiente de esa economía carbonizada. Entonces, desde el punto de vista sectorial, no sé si es exactamente lo que me preguntaban, pero yo me fijaría es eso, si yo voy a tener un impacto más físico, más de transición, más medio, y después qué capacidad tengo para diversificar o para reinventarme si es que estoy en algún sitio complicado. Y bueno, ya casi estamos finalizando, pero tengo una pregunta que dice, ¿qué recomendaciones haría respecto a la utilización de la energía eólica para la sostenibilidad? Energía eólica. Al final, todo lo que sea fuente renovable es bienvenido. El problema muchas veces, cuando estamos hablando de inversiones en temas energéticos, no es la producción de energía. Realmente producir energía eólica es muy fácil y energía solar es muy fácil. Otra cosa es el rendimiento de esos generadores y de esas placas fotovoltaicas. Pero lo que realmente es costoso es el almacenamiento y el transporte de la energía. A veces nos olvidamos de eso. Lo que cuesta mucho más almacenar y transportar la energía que producirla de todo un año. Entonces, la energía eólica está perfecto, pero si yo la voy a tener a 2.000 kilómetros, la planta generadora de energía a 2.000 kilómetros de donde se va a consumir, tengo un problema. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cada fuente generadora de energía tiene que estar adecuada a las realidades, digamos, físicas del entorno, pero también a la proximidad de quien va a consumir. Hace poco me preguntaban que cómo veía el sector del transporte marítimo en cuanto a riesgo de transición. Y dije, no le veo ninguno de riesgo de transición. Estás loco, Sergio, si todo lo que consume es combustible fósil. Digo, ya, pero no hay alternativa. Es decir, a veces la transición no solo está condicionada por lo que contamina, sino por la alternativa que tiene el mercado. Entonces, ¿hay alternativa al diésel? Sí, pues hay más presión contra el diésel. ¿Hay una alternativa al transporte marítimo que pueda sustituir hoy en día al combustible fósil? Yo no lo veo tan claro. Bueno, sí, la nuclear, pero no empiezo a ver yo petroleros como submarinos nucleares por todos los mares y océanos. Entonces, bueno, por dar una reflexión más, no todo es siempre tan sencillo como parece, y por eso hablaba antes de lo de la burbuja de los sostenibles. No todo es, vamos a transformar y ahora prohibimos el combustible fósil. No. Esto va a tener algo más de complicación. Permíteme decir una cosa como colofón, porque en la despedida me encanta esta doble perspectiva con Alex de una cosa tan de adaptación, tan de territorio y una parte mía que es más política y más económica. Pero es que las dos perspectivas son reales y son las que tenemos que tocar. Felicidades por la organización y por la forma de plantearlo. Que no se me olvide. Gracias. Y ya para ir cerrando y concluir, le dejo aquí esto a los dos expositores, y es que quizás nos puedan recomendar acciones concretas con efectos multiplicadores que contribuyan a la conservación de la biodiversidad. Si puedo empezar, tal vez por ser geógrafo. Primero es vernos en contexto, ¿verdad? Muchas veces no estamos, no estamos conscientes de dónde estamos, ni siquiera con los riesgos. Imagínense que aquí tenemos este volcán que yo les mostré, se llama Volcán de Fuego, y ha estado en actividad, o sea, todos los días puedes ver lava. Y de hecho nuestras oficinas no están tan lejos y sentimos los retumbos. Y aún así las municipalidades que están en los alrededores no lo tenían incluido en su plan de desarrollo. Es que es impresionante esa ceguera ante muchas cosas. Pero entonces, regresando a lo de biodiversidad, es ponernos en contexto. En primer lugar, ¿en dónde estoy? ¿Cómo afectan mis actividades, mis operaciones a la biodiversidad? Porque a veces eso se ignora y eso es lo que me he encontrado. Muchas veces no se tiene esa conciencia, pero
ese es un aspecto, pero también hay muchas cosas que se hacen que apoyan la biodiversidad, digamos, que ya son buenas prácticas. Y eso me he encontrado yo en el sector privado y en el agua, en reducción de emisiones, ya se tienen muy buenas prácticas. Por ejemplo, en Guatemala, con el bagazo de la caña, que antes era un desecho hace unos 30 años, se empezó a generar energía eléctrica y surgió de una crisis económica. Entonces vieron qué podemos hacer, qué tenemos. Estaba el bagazo de la caña, entonces lo usaron como combustible y no solo cubrieron sus necesidades energéticas, sino que hubo un excedente del 70% que vendieron al sistema nacional. Y entonces eso evita alrededor de 4 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, porque como se genera en la temporada, en la estación seca, las hidroeléctricas no producen mucho. Entonces fue algo que hicieron en los 90s y Guatemala fue pionero, en donde se resolvió un problema de desechos, se aprovechó un negocio nuevo, que además es renovable porque es biomasa, y eso no lo habían visto en el contexto de reducción de emisiones y de esos aportes. Solo como un ejemplo de cosas que ya se hacen, que aportan esa biodiversidad, y entonces ver ese potencial de cómo reduzco mis impactos sobre la biodiversidad, cómo mantengo lo que ya hago bien y qué cosas no estoy haciendo que podría hacer. Y eso incluye apoyar esas zonas, esas áreas protegidas, por ejemplo, en nuestro caso es de manglares o de los bosques nubosos en los volcanes y montañas. Entonces, verse en ese contexto y ver cómo me beneficio también, entonces, de cuidar esos bosques en la parte alta, porque son las reservas de agua, digamos, ahí empiezan los nacimientos. Pero yo eso es lo que recomendaría, verme y entenderlo con esa óptica, digamos, con ese lente de biodiversidad, para lo positivo y para lo negativo. Sergi. Bien, pues un poco, a ver, cómo ampliar lo que ya ha dicho Alex, estoy completamente de acuerdo. Yo simplemente añadir que si estamos globalizando la economía, no estaría de más globalizar el capital natural. Y sentirnos, si todos nos sentimos responsables del cambio climático, todos deberíamos sentirnos responsables de la protección de las pluriselvas o de la protección de, como decía, los manglares, los Everglades o de lo que sea que esté en cualquier parte del mundo. Y para ello hace falta que, pues al igual que hemos hecho un esfuerzo global por intentar descarbonizar la economía, se haga un esfuerzo global también por, de alguna manera, sufragar a nivel mundial esa protección y esa recuperación de la biodiversidad, porque de momento, pues bueno, estamos con el COVID, como dice la viñeta de las olas, el cambio climático, pero la crisis de biodiversidad es la más importante a la que nos podemos enfrentar. Y así como, y esto lo hemos vivido en Europa y en España concretamente, cuando tú aplicas políticas de protección del entorno realmente, y permitirlo decirlo así, el entorno es agradecido, porque a la que dejas de contaminar es que en 5 años tienes aquello y dices, pues tan mal lo estaba haciendo para que esto no pudiera generar vida de por sí solo. Pues al igual que hemos podido hacer esto, estoy convencido de que también podemos hacerlo a nivel global. Pero claro, esto lleva asociado que de alguna manera contribuyamos al desarrollo también tecnológico y también en derechos y en sanidad de aquellos países que están destinando sus recursos a esa protección. Entonces, bueno, al final es un tema de decir, oye, si hay globalización, sin estar a favor ni en contra, pero si la hay, oye, que sea para todo, para lo bueno y para lo malo, no solo para lo que interesa a unos. Lo globalicemos, pues lo globalizamos todo. Esa es la idea. Bueno, definitivamente agradecerles a Alex y a Sergi. Ya vamos cerrando con nuestro foro. La idea, digo yo, para concluir con una idea central es transmitir información de valor a nuestros asociados y relacionados de ambas entidades, BPM y APEGRI, de una manera de motivarnos a la acción. La idea es que no esperemos otra sorpresa como la que estamos viviendo con la pandemia y todo eso, sino que comencemos a tomar medidas, a tomar acciones que mitiguen los efectos de este cambio climático sobre nuestros negocios, pero también sobre nuestra sociedad. Yo quería transmitir quizás que nos llevemos esa idea
Es importante también comunicarles que se le estará compartiendo las exposiciones de ambos ponentes, se le estará compartiendo también un documento con las ideas principales que salieron de este foro, que también toda la grabación del evento estará disponible en los canales y en las redes sociales de ambas organizaciones. Y nada, no me resta más que agradecerles en nombre de APEGRI, en nombre de BPM. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte y de ser, digamos, promotores de un cambio de conciencia y del accionar de todos. Gracias y hasta una próxima.